Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 1. El sacerdote en el templo. Transmigré al Nasuverso y me gané el reconocimiento de la raíz. Si muero de forma antinatural, podré ascender al trono de los héroes y convertirme en su amo. Una existencia más fuerte y libre incluso que la de los 7 grandes servidores. Así que, por eso, empecé a coquetear con la muerte como si mi vida dependiera de ello. Lo cual es irónico, porque de hecho dependía. Insulté a Gilgamesh en público, en su propia cara. Desafié al supuestamente omnipotente Zeus en Grecia. Secuestré a Escataches Cadi en el extremo norte. Declaré en Israel que Salomón era un dios demonio, no un hijo de Dios. Y en Gran Bretaña, tontamente, me puse del lado de Morgan. Comillas, pero ¿por qué sigo vivo? 1994, Fuyuki. Rou, un hombre cuyo nombre ha quedado grabado en la historia demasiadas veces, el tercer amigo del rey más antiguo, el primer gran visir de Mesopotamia, uno de los favoritos de los dioses griegos, el rey de los gigantes en el norte, la encarnación divina que despertó la humanidad de Salomón en Israel y un ayudante del príncipe consorte en Camelot. Parecía joven, pero sus ojos eran lo suficientemente viejos como para asustar al tiempo mismo. Sentado en el puente Fuyuki, suspiró mirando al hombre que tenía delante. Dígame con sinceridad, ¿dónde salió todo mal? Mejor aún, mátenme y déjenme ascender al trono de los héroes, por favor. Kiritsugu Emiya encendió un cigarrillo. Observó a Artoria alzando su lanza sagrada, la puerta de Babilonia de Gilgamesh abriéndose tras ella y la punta de lanza carmesí que se extendía desde la tierra de las sombras. La mano que sostenía el cigarrillo tembló un poco. Capítulo 1. El sacerdote en el templo. La noche envolvía la antigua ciudad, estado de Uruk, y las estrellas brillaban como innumerables ojos observadores, contemplando las imponentes murallas que se extendían a sus pies. En el corazón de la ciudad, dentro de una cámara lateral del gran templo dedicado a los dioses. Una hoguera crepitaba suavemente, proyectando una luz cálida sobre las paredes de arcilla. Junto a él estaba sentado un joven de cabello y ojos negros, Rou. Sostenía una tablilla de arcilla plana en la mano izquierda y un cuchillo de tallar en la derecha, grabando cuidadosamente caracteres en la superficie. Rou, gracias por tallar el texto sacrificial para el ritual de mañana. La voz grave y ronca provenía del anciano sacerdote que estaba a su lado, un hombre cuya edad se le notaba en los huesos como el polvo en la piedra. Ya no veo, soy viejo. Pronto, el puesto de sumo sacerdote recaerá sobre ti. Las palabras tenían el tono familiar de un superior que hace promesas vagas, pero Rou sabía que el anciano no mentía. El sacerdote era realmente débil, y su cuerpo ya no podía soportar las responsabilidades del cargo religioso más importante de Uruk. Hirou, uno de los pocos jóvenes ayudantes del templo que podía escribir con claridad y recordar todos los epítetos divinos, era el único sucesor viable. De otro modo, el viejo sacerdote jamás le habría confiado la preparación de una tablilla sacrificial tan importante después de tan solo unas pocas reuniones. Esta no era una tarea común. Esto fue un traspaso. Joe levantó la vista de inmediato y respondió respetuosamente, puede estar tranquilo, es mi deber. Un buen muchacho, murmuró el mayor. Se levantó con dificultad, su delgada figura balanceándose bajo la túnica ceremonial de lino. Su barba y su cabello, un nudo blanco enredado, temblaban con cada respiración. Puedes continuar, no te molestaré más. Descansa temprano, mañana presidirás la ceremonia en mi lugar. Si el rey tuviera la mitad de tu serenidad, añadió el viejo sacerdote con un suspiro mientras se dirigía arrastrando los pies hacia la puerta. Por supuesto, incluso él sabía que tal deseo era imposible. Todos en Uruk conocían a su rey, Gilgamesh, arrogante, desenfrenado y completamente intrépido en su desdén hacia dioses y mortales por igual. El alivio y el pesar del sacerdote provenían de sus ojos apagados, ojos demasiado débiles para ver lo que Rou estaba tallando realmente. No tenía ni idea de que el joven estaba a punto de cometer una gran locura. Rou no estaba esculpiendo un texto sacrificial. Estaba tallando una tablilla conmemorativa, una advertencia de un súbdito a su rey. Cada verso rebosaba del lamento de Rou por Uruk, de su compasión por su pueblo sufriente y de su mordaz condena a Gilgamesh, ese joven tirano. No fue una falta de respeto. Fue un acto totalmente suicida. Pero Rou no tenía intención de realizar rituales hoy.
Él simplemente quería morir. Sí, muere. Porque Rou ya sabía en qué Uruk había caído. Esta no era la Mesopotamia de los libros de historia del colegio. Este era el Uruk del Nasuverso. Un mundo donde todo comienza en la raíz, en la casa, y al que todo regresa finalmente. Cuando transmigró, Rou pasó por la raíz. Su conciencia, borrosa por la turbulencia del tiempo y el espacio, rozó brevemente la omnisciencia. Dentro de ese mar infinito de información, comprendió todo lo que necesitaba. Este mundo era el Nasuverso. Y más allá de la raíz, a lo largo del único camino que recorrería para descender al mundo, se extendía una estructura majestuosa. El trono de los héroes. Un gran archivo que recoge a todos los héroes de todas las historias humanas paralelas. En el momento en que su alma se separó de la raíz, Rou conoció la verdad con una claridad más afilada que cualquier espada. Su cuerpo material jamás podría resistir el poder que albergaba dentro de la raíz. Así que lo ancló en otro lugar. Al pasar junto al trono, talló en él un asiento, el trono más alto, una posición superior a la de todos los héroes registrados, destinada únicamente a él. Su tramposo personal. Mientras deje mi nombre en la historia de la humanidad, susurró Rou, mirando fijamente la tablilla, y muera de una muerte antinatural, no por suicidio, entonces seré reconocido por el trono y atraído de nuevo hacia él. Y cuando regrese, reclamaré la autoridad que dejé atrás, el poder que legítimamente me pertenece. Cuando eso ocurra, el trono de los héroes ya no será su jaula. Sería su dominio. Esta era la verdadera razón por la que talló esta tablilla incendiaria, por la que estaba orquestando cuidadosamente su propia muerte gloriosa y antinatural. ¿El primer hombre en la historia de Uruk en insultar abiertamente a su rey? Eso sin duda dejaría huella en el orden humano. Solo le quedaba morir inmediatamente después, naturalmente, violentamente, innegablemente. Pero debía ser cauteloso. No podía hablar de esto con nadie. La fuerza de contraataque, Alaya y Gaia, destrozarían su plan en un instante si lo descubrieran. Y para asegurar que su verdadero ser entrara en el trono, sin sustituciones, distorsiones ni extraños dobles ficticios que usurparan su lugar, necesitaba morir inmediatamente después de su acto. No, no es suicidio. Por lo tanto, el insulto debía ser suficientemente provocador. Idealmente catastrófico. Volvió a coger el cuchillo de trinchar, examinando cada trazo a la luz del fuego. El tiempo pasó volando. Afuera, la noche se desvanecía lentamente. El pálido resplandor del amanecer se extendía por el horizonte. Uruk despertó de un espasmo. Un acólito del templo sacudió suavemente a Rou. Sacerdote Rou, el viejo sacerdote solicita su presencia en el panteón. La ceremonia está a punto de comenzar. Rou parpadeó, dándose cuenta de que el sol ya había salido. Entiendo. Sujetando firmemente la tablilla de piedra con ambas manos, asintió. Me voy ahora. Capítulo 2, Gilgamesh. Capítulo 2, Gilgamesh. El templo de Uruk era una estructura vasta e intrincada, con cámaras superpuestas, corredores sinuosos, pilares imponentes y salas sagradas entrelazadas como las venas de un mito viviente. A diferencia del mundo del que Rou provenía antes de transmigrar, este reino no era un eco lejano de la mitología. Aquí, los dioses existían de verdad, y la humanidad vivía bajo su sombra. El culto no era una mera reliquia cultural. Era lealtad. Era miedo. Era dependencia. Así, cada generación del rey de Uruk amplió el complejo del templo, honrando el legado de sus predecesores. A ojos del pueblo, los humanos nacían bajo la autoridad divina, e incluso Gilgamesh, que sentía un abierto desdén por los dioses, no pudo erradicar esa creencia. De no ser así, el gran festival divino jamás se habría celebrado. La ceremonia anual de culto colectivo fue a la vez elaborada e impresionante. Pero por ahora, nada de eso le importaba a Rou. Tras recibir la convocatoria del sumo sacerdote, Rou inmediatamente sacó la tablilla de arcilla de su taller, abriéndose paso entre escaleras y pasillos hasta llegar al lugar central de la ceremonia. El panteón. La sala principal dedicada a los dioses. Construidos con enormes losas de piedra intactas, sus pilares se elevaban hacia el cielo como antiguos soportes del mundo, los mismos que, según se dice, fueron esculpidos por el dios Ea en los albores de la civilización humana. En los cuatro lados se erguían estatuas de las deidades, y en el centro de todas ellas estaba Enlil, rey de los dioses, gobernante de los cielos. Frente a la estatua de Enlil se encontraba el viejo sacerdote, envuelto en una capa de lino, quien alzó la vista cuando Rou entró por la puerta lateral. Rou, bien hecho, dijo el anciano con afecto.
Su expresión se suavizó, y en sus ojos se mezclaban alivio, gratitud y orgullo. Rou esbozó una leve sonrisa. Es mi deber. A su alrededor, los sacerdotes del templo ya habían tomado asiento, cada uno frente a la estatua del dios al que servían. Esta disposición de los asientos era una tradición desde la antigüedad. Como sumo sacerdote, el anciano, naturalmente, se situó ante la estatua de Anu, pero como anfitrión del ritual, debería haber inaugurado la ceremonia. Este año, sin embargo, la responsabilidad recaería en Rou. Todos ustedes, dijo el sumo sacerdote al clero reunido, esta es la primera vez que Rou oficia una ceremonia de esta magnitud. Les pido que lo apoyen. Cooperaremos plenamente con el sacerdote Rou, respondieron los sacerdotes al unísono. Eran hombres mayores, dedicados desde hacía mucho tiempo a sus deberes divinos. Sus actitudes hacia Rou eran afectuosas, algunos incluso sentían envidia, pues el sumo sacerdote había elegido bien a su sucesor. Pero no era momento para charlar. Una voz desde afuera resonó de repente. Comillas, el rey está aquí. Al instante, un silencio se apoderó de la sala. Todos los sacerdotes se enderezaron. El sumo sacerdote se hizo a un lado, cediendo el puesto central a Rou. La luz del sol se filtraba a través de la cúpula abierta, dispersándose en motas doradas. El cielo del amanecer proyectaba colores brillantes sobre el suelo de piedra. Rou permanecía erguido, vestido con lino ceremonial, con la tablilla tallada firmemente sujeta entre ambas manos. Su expresión era serena, quizás incluso tensa, y para los presentes, su nerviosismo era comprensible. Era la primera vez que dirigía un ritual de tal magnitud. Pero, en realidad, Rou no estaba nervioso por la ceremonia. Estaba pensando en cómo provocar a Gilgamesh con la máxima eficacia. Necesitaba enfurecer al rey. Lo suficientemente enfurecido como para matarlo. Lo suficientemente enfurecido como para concederle la muerte antinatural que necesitaba. Fuera del templo, comenzaron los sonidos procesionales. Estrepito. Los sirvientes entraron en tropel, extendiendo gruesas alfombras de lana por el suelo. Se presentaron recipientes con tesoros y se ofrecieron flores exóticas a los pies de las estatuas. Y finalmente, Gilgamesh entró. HMPH, así que este es el llamado Festival de los Dioses, se burló el rey, y su voz resonó por todo el panteón. Tal extravagancia desperdiciada en una pandilla de canallas que solo se atreven a observar a la humanidad desde sus cielos. Pensar que mi tesoro fue saqueado para esto, es absolutamente indignante. El tono era inconfundible. Los habitantes de Uruk lo habían oído innumerables veces. Incluso en una fiesta divina, la arrogancia del rey no conocía límites. Junto a Rou, el anciano sacerdote suspiró levemente. Hacía tiempo que había perdido la esperanza de convencer a Gilgamesh de que respetara la tradición. Ahora, en lugar de eso, le encomendaba a Rou la responsabilidad de preservar la fe y el ritual. Comparado con Gilgamesh, casi cualquiera parecía devoto. Incluso Rou, que no era precisamente un adorador ejemplar, de repente parecía un santo. Por su parte, Rou prestó poca atención a los exóticos tesoros que se exhibían. Su mirada estaba fija únicamente en el rey que se acercaba. La figura alta apareció completamente a la vista. Gilgamesh, de cabello rubio y corto, rasgos definidos y ojos carmesí como los de una serpiente. La parte inferior de su cuerpo estaba cubierta con una tela tradicional a modo de falda, la parte superior, desnuda, mostraba músculos bien definidos surcados por intrincados círculos carmesí que brillaban tenuemente como líneas fundidas en la piedra. Se movía como alguien que se consideraba el eje del mundo. Y, por desgracia para Uruk, esa arrogancia tenía cierta justificación. Gilgamesh miró una vez a Rou, que estaba de pie frente a la estatua de Enlil. Así que el sumo sacerdote cambió este año, reflexionó Gilgamesh con una sonrisa burlona. Bien, mejor que ese fósil decrépito, espero un desempeño diferente de ti, mestizo. Su desprecio se extendió por el templo como humo. Normalmente, guardar silencio, esa era la regla. Gilgamesh no toleraba respuestas informales. Una sola palabra equivocada podría provocar la muerte instantánea. Así se comportaría cualquier persona común y corriente de Uruk. Pero Rou no era una persona común y corriente. Rou quería morir. Y provocar a Gilgamesh desde el principio era fundamental. Entonces sonrió. Créame, Su Majestad, dijo Rou con ligereza, lo disfrutará muchísimo. Su voz resonó en la cámara de piedra, educada en apariencia pero cargada de un sarcasmo inconfundible. Se oyeron exclamaciones de asombro entre los sacerdotes y los sirvientes. Los ojos de Gilgamesh se entrecerraron. Mestizo, ¿te di permiso para hablar?
Varios sacerdotes palidecieron. Los sirvientes y guardias se quedaron paralizados a mitad de la respiración. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que Rou respondiera a Gilgamesh con tanta naturalidad. Un paso en falso y el rey podría matarlo en el acto. Y sin embargo, Gilgamesh no estalló en furia. En cambio, se burló, divertido. Este joven sacerdote. Este sacerdote insolente e imprudente. Esto sí que fue interesante. Y Gilgamesh acogía con mucho más agrado los desastres interesantes que la obediencia aburrida. Capítulo 3, la versión de Uruk del Edicto de Seguridad Pública. Capítulo 3, la versión de Uruk del Edicto de Seguridad Pública. Yo no lograba comprender por qué Gilgamesh seguía tan tranquilo. Aunque había visto varias obras de Type Moon antes de transmigrar y tenía una idea general de la personalidad de Gilgamesh, predecir los patrones emocionales de este rey seguía siendo imposible. Quizás ese era el objetivo. Gilgamesh era fundamentalmente egocéntrico, un ser cuyos estados de ánimo eran tan impredecibles como una tormenta divina. Buscar coherencia en él era una necedad. Así que Rou no se molestó en reflexionar más a fondo. La reacción del rey no hizo sino reforzar su determinación. Si pudiera reclamar el poder que le aguarda en el trono de los héroes, ¿no sería capaz de leer a Gilgamesh como un libro abierto? Volviendo al presente, Rou se limitó a esbozar una leve sonrisa en respuesta al desafío burlón del rey. No insistió más. Había un límite a lo mucho que podía provocar tan pronto. Un solo paso en falso y Gilgamesh podría matarlo antes de que su nombre quedara grabado en la historia de la humanidad, lo que haría que todo el plan careciera de sentido. Lo que necesitaba era el momento oportuno. Impacto. Una provocación tan profunda que sacudiría los anales de la propia Uruk. Sus palabras anteriores sin duda habían sembrado una espina en el corazón de Gilgamesh. Eso fue suficiente, por ahora. HMPH, así que te has quedado callado. ¿Eso es todo lo que significa tu patética bravuconería, mestizo? Gilgamesh parecía casi decepcionado. Comillas, pues arrástrate ante el resplandor de mi majestad, que mi brillantez ilumine cada centímetro de tu vil existencia de gusano. Rou mantuvo su expresión neutral únicamente gracias a su pura fuerza de voluntad. ¿De verdad este hombre habla así sin inmutarse? Gilgamesh negó con la cabeza con evidente descontento. Había esperado un enfrentamiento más entretenido, pero aquel sacerdote solo había ofrecido una pequeña chispa. Rey, ha llegado el momento, anunció un sirviente. La ceremonia divina conjunta estaba lista para comenzar. Rou miró hacia arriba, mediodía. El momento en que, según la tradición, los dioses, acompañados por el sol abrasador, alcanzaban el punto más alto de Mesopotamia. Sin duda, el momento ideal para el culto. Ahora le tocaba a Rou, el anfitrión designado de la ceremonia, dar comienzo. Dio un paso al frente. Grandes y venerados dioses de lo alto, proclamó Rou, con la voz resonando en el panteón como un canto ceremonial. Nosotros, el pueblo de Uruk, nos arrodillamos ante vuestro resplandor divino, ofreciéndoos gratitud y plegarias. El viejo sacerdote escuchaba con una opresión en el pecho. Miró a Gilgamesh, que se apoyaba perezosamente en un pilar de piedra con el rostro lleno de desdén, y sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. El contraste era abrumador. Aunque Rou no era precisamente piadoso, al menos poseía respeto y serenidad. Su talento, si bien no alcanzaba el nivel del rey semidios, lo situaba en segundo lugar entre la generación más joven de Uruk. Por primera vez en años, el viejo sacerdote sintió la esperanza de que los dioses no los abandonaran por completo a pesar del desafío temerario de Gilgamesh. Pero su alivio no duró mucho. Cuando Rou terminó su discurso ceremonial, los sacerdotes de cada deidad comenzaron sus danzas rituales. Las llamas se encendieron sobre las ofrendas, y el humo se elevó hacia el cielo como un mensaje llevado por el viento. A continuación llegó la parte más importante de todas. El rey de Uruk recitando el texto sacrificial. En el antiguo sistema de las ciudades, estado primitivas, donde la divinidad y la realeza estaban entrelazadas, el gobernante era el mensajero terrenal de los dioses, el más cercano a los cielos. Incluso el sumo sacerdote se situaba bajo su autoridad durante los rituales. Lo que significaba que solo Gilgamesh podía completar este rito. La tablilla de arcilla de Rou, cuidadosamente tallada y meticulosamente preparada, estaba destinada precisamente a este momento. Rey, por favor, recita el texto del sacrificio. Rou extendió la tablilla de piedra con ambas manos, inclinándose ligeramente mientras todas las miradas se posaban en ellos. Gilgamesh chasqueó la lengua, pero extendió la mano y lo tomó.
Si esto ocurriera en cualquier otro momento, dijo, obligarme a decir semejantes tonterías por el bien de dioses mestizos merecería 10.000 muertes. ¿Cómo se atreven ustedes, gusanos, a pedir semejante cosa? Y sin embargo, incluso mientras menospreciaba a los dioses, seguía sosteniendo la tablilla. La única razón por la que se molestó en participar fue simple. Su madre. Ninsun, diosa de la sabiduría, hija de Anu, el rey celestial. Gilgamesh era un semidios, hijo del cielo y de la tierra. A pesar de toda su rebeldía, ese vínculo no podía romperse. Pero los dioses ya no descendían al mundo en su verdadera forma, y Gilgamesh llevaba mucho tiempo sin ver a Ninsun. Ese frágil vínculo se debilitaba día a día, amenazando con romperse por completo. Por ahora, esa era la única razón por la que toleraba ese ritual. Gilgamesh levantó la tablilla. Algo que Rou necesitaba sujetar con ambas manos no le pesaba casi nada. Bajo la bóveda de luz solar, los ojos carmesí del rey recorrieron fugazmente el texto tallado. Comenzó a leer en voz alta. Todos los dioses del templo celestial contemplan el mundo humano. Ellos ostentan los poderes del cielo y de la tierra. Las primeras líneas eran normales. Pero solo la primera. Los dioses eligieron un rey para gobernar a la humanidad. Creían que el rey que habían seleccionado era perfecto. Pero, ¿qué hizo este rey? Gilgamesh frunció el ceño. Ese supuesto rey es cruel y frío. Oprime a su pueblo, tratando a Uruk como su patio de recreo personal. Se cree grande, sin darse cuenta de que sus súbditos no temen nada más que su autoridad. Su voz se fue apagando con cada frase. Aún así, continuó leyendo, tal vez por instinto, tal vez por arrogancia. Pisotea a los demás, llama mestizos a todos sus súbditos, reduciéndolos a sirvientes. Y, sin embargo, no logra comprender que, según su propia lógica, él, nacido de Dios y de hombre, es el mayor mestizo de todos. Grieta. La tablilla de arcilla se hizo añicos en las manos de Gilgamesh, y las fracturas se extendieron como un rayo por su superficie. Aunque la voz del rey casi se había convertido en un susurro, la devastadora última frase resonó con la suficiente claridad como para que la oyeran los más cercanos. El panteón guardó silencio. Silencio absoluto. Rostros sin color. Los sacerdotes temblaron. Los sirvientes contuvieron la respiración. Solo Rou permanecía allí sonriendo, radiante, satisfecha, triunfante. Esta fue su obra maestra. Su propia versión de una protesta hasta la muerte, un antiguo clásico de indignación justa, inmortalizado en el amanecer de Uruk. Especialmente esa última línea. Siempre llamando mestizos a los demás, y solo tú puedes decirlo. Te he tolerado durante demasiado tiempo. Capítulo 4, una fuerte refutación, el rey elegido por el pueblo. Capítulo 4, una fuerte refutación, el rey elegido por el pueblo. Nadie esperaba que la ceremonia se convirtiera en un silencio tan desastroso. Nadie excepto Rou, quien había orquestado este momento desde el principio. Un silencio sofocante invadió el panteón. Incluso sin levantar la vista, todos los sacerdotes y sirvientes podían sentirlo. La ira del rey iba en aumento. Lentamente, inevitablemente, catastróficamente. Desde el momento en que Gilgamesh pisó este mundo, nadie, ni su padre mortal ni la diosa Ninsun, se había atrevido a insultarlo en su cara. Pero Rou había hecho exactamente eso. Y su majestad, esto debe ser algún tipo de error. El viejo sacerdote avanzó tambaleándose, con las manos temblorosas y frágiles. Sus pensamientos eran un caos confuso, no podía comprender por qué el respetuoso Rou cometería semejante ofensa. Sin embargo, incluso en ese instante, instintivamente protegió al muchacho. Quizás, pensó desesperado, Rou había tallado la tablilla equivocada por accidente. Pero Gilgamesh lo hizo callar con una sola mirada. Esas pupilas carmesí, semejantes a las de una serpiente, irradiaban una frialdad penetrante, un escalofrío proveniente del abismo más profundo del inframundo. Comillas, ¿te permite este rey hablar, hijo de? El insulto se detuvo en la lengua de Gilgamesh. Después de lo que acababa de leer en voz alta, incluso a él le resultó momentáneamente imposible pronunciar aquella palabra tan familiar. La expresión del rey era contorsionada, fría, asesina, humillada. Y la presión de su sangre divina surgió hacia afuera. Todos los sacerdotes, sirvientes y guardias cayeron de rodillas al instante, temblando incontrolablemente bajo la fuerza de su ira. Gilgamesh era un semidios. Su ira por sí sola tenía la fuerza de un desastre natural. Pero Rou se mantuvo firme. Una vez había pasado por la raíz.
Aunque ese poder estuviera sellado en el trono de los héroes, el vestigio de esa experiencia hizo que la intención asesina de Gilgamesh apenas le hiciera daño. En cambio, su corazón se llenó de alegría. Cuanto más se enfurecía Gilgamesh, más se acercaba Rou a su objetivo. Sonrió, burlón, sin miedo, prácticamente radiante. Los ojos de Gilgamesh se endurecieron como el hielo. Comillas, miserable e inmundo, ¿has considerado las consecuencias de desafiar a este glorioso rey, gusano insolente? Los circuitos divinos carmesí que recorrían su cuerpo se encendieron, brillando con intensidad. Pero Rou respondió sin inmutarse. Comillas, ¿quién de nosotros no es insignificante comparado con algo superior? Su voz denotaba confianza, no arrogancia, sino una convicción afilada como una hoja. La grandeza es relativa, la humildad es eterna. Comparado contigo, soy débil. Comparado con los dioses, eres débil. Comparado con el universo, incluso los dioses son insignificantes. Pero al menos entiendo esa verdad. Su sonrisa se ensanchó, radiante, casi luminosa. Tú, oh gran rey, no lo hagas. Gilgamesh apretó los dientes. Rou siguió adelante, preparado mucho antes de este momento. Dime, Gilgamesh, ¿solo te atreves a alzar la mano contra tu propio pueblo? ¿Acaso solo te atreves a usar tu autoproclamada autoridad para aplastar a los súbditos que te obedecen? Su voz resonó por todo el pasillo. Un rey debe ser protector de su nación, escudo para su pueblo. Pero tú, ¿qué has hecho? Atormentáis a los indefensos. Tú mides todas las cosas según tus caprichos. Pisoteas la dignidad con tus pies. Ustedes tratan a esta nación como a su juguete, a Uruk como a su cofre del tesoro personal y a su gente como juguetes que pueden romper a su antojo. Dio un paso al frente, con los ojos ardientes. Comillas, ¿eres digno de ser rey? Gilgamesh, tú eres el único mestizo de verdad aquí. El rostro de Rou se enrojeció por la adrenalina, su voz era clara, apasionada e inquebrantable. Cada frase impactaba como un martillo contra el trono. La expresión de Gilgamesh cambió, pasando de la furia a una calma inquietante y peligrosa. Llamar a un rey por su nombre era un acto de rebelión abierta. Pero el silencio de Gilgamesh era mucho más aterrador que su ira. A pesar de toda su arrogancia, Gilgamesh siempre había sido el primero en llamar mestizos a los demás. Nadie le había devuelto jamás esa palabra. No hasta Rou. Sin embargo, los sacerdotes y sirvientes postrados en el suelo sintieron algo inesperado. Las palabras de Rou resonaron. Porque todo lo que dijo era cierto. El rey era cruel. Tiránico. Imprevisible. Despreciaba a los que estaban por encima de él y aplastaba a los que estaban por debajo. Estas eran verdades que todos los ciudadanos de Uruk conocían, pero que jamás se atrevían a pronunciar. Solo Rou. Aquí. Ahora. A costa de su vida. El viejo sacerdote rompió a llorar, impotente, emocionado, abrumado. No se había equivocado al juzgar a Rou. De nada. Al niño le encantaba Uruk. Lo amé con una pasión más profunda que la de cualquiera en ese templo. ¿Has terminado? Preguntó Gilgamesh por fin, con voz fría, distante, divina. Los brillantes circuitos carmesí de su cuerpo se encendieron, iluminando el panteón como constelaciones de color rojo sangre. Se avecinaba un castigo. Una sentencia divina y mortal por un crimen de rebelión. Cualquier hombre normal habría implorado clemencia. Rou se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Comillas hecho? Por supuesto que no. Gilgamesh, ¿crees que puedes hacer lo que te plazca simplemente porque los cielos te eligieron? ¿Crees que tu sangre de semidios te da derecho a gobernar a los mortales? No. Nadie tiene ese derecho. Uruk es una ciudad construida por manos humanas, desde sus murallas hasta sus cimientos. Esta tierra es nuestra. Esta casa es nuestra. Nuestro rey debe ser elegido por el pueblo. Tú, comillas. Señalo directamente a Gilgamesh. Comas son indignos. Grieta. La tablilla de arcilla que Gilgamesh sostenía en sus manos se hizo añicos por completo, estallando en fragmentos que se esparcieron por el suelo. Rou sintió un ligero pesar, hubiera preferido que las pruebas físicas estuvieran intactas. Pero fue suficiente. Más que suficiente. Como el primer hombre en la historia de la humanidad en proferir una reprimenda hasta la muerte, Rou sabía que este momento quedaría grabado en los anales. Inhaló profundamente, alzó la voz y pronunció sus últimas palabras. Solo soy un hombre, puedes matarme. Pero después de mi muerte, el pueblo jamás volverá a guardar silencio. En los años venideros, habrá quienes se alcen contra vuestra tiranía. Sonrió, como un héroe que busca el martirio.
Le esperaba su gloriosa muerte. Capítulo 5. Lealtad reconocida por el rey, consejo aprobado por los dioses. Capítulo 5. Lealtad reconocida por el rey, consejo aprobado por los dioses. La declaración final de Rou resonó en todo el panteón, clara y resuelta. Eso fue suficiente. Cerró los ojos y aceptó en silencio lo que creía inevitable. Estaba seguro de que iba a morir. Ningún rey podría tolerar lo que acababa de decir. Y menos aún Gilgamesh. Pero Gilgamesh no se movió. Debajo de la ira que le hervía en el pecho, algo más afloró. Una leve e inesperada nota de contemplación. No cabía duda de que, en ese instante, se había enfurecido. Como rey arrogante, era la primera vez que alguien se paraba frente a él, lo señalaba a la cara y le lanzaba tales acusaciones. Aunque esas palabras no lograron conmoverlo profundamente, seguían siendo una humillación sin precedentes. Especialmente esa sola palabra. Mestizo. Se volvió contra él. Y sin embargo, el rey debe ser elegido por el pueblo. Esa sola frase, gritada por Rou en el apogeo de su rabia, hizo que Gilgamesh, que debería haber estado ahogándose en furia, dudara de repente. Gilgamesh odiaba a los dioses. Debido a su sangre divina, había sido designado rey de la humanidad por ellos. A los ojos del cielo y de la tierra, él era la cuña que unía a los dioses y a la humanidad. Cuando era más joven, tal vez no comprendió del todo lo que eso significaba. A medida que crecía, llegó a comprender lo que realmente era. Una cadena. Los dioses querían controlarlo, definirlo, convertir su vida en un espectáculo de marionetas predeterminado. Él se negó. Él no estaría atado. Él no se dejaría controlar. No iba a desempeñar el papel del rey obediente ideal que habían escrito para él. Así que se rebeló. Así se convirtió en un tirano. Cada acto de crueldad, cada indulgencia temeraria, en su raíz, era su rechazo a los dioses. Y por eso, se encontró a sí mismo dándole la razón a Rou. Él debería ser el rey de la humanidad. Debería ser elegido por el pueblo. No como una marioneta coronada por dioses arrogantes. Este hombre. Quizás él también sentía repulsión por esos seres distantes y moralistas del cielo. Quizás no hablaba como un sacerdote al servicio de los dioses, sino como un ser humano dirigiéndose a otro ser humano. Gilgamesh miró a Rou con los ojos cerrados, esperando su ejecución. A su alrededor, el templo permanecía en silencio. Todos los demás estaban arrodillados, temerosos incluso de respirar, pero Gilgamesh, con su mirada penetrante, pudo verlo con claridad. Las palabras de Rou habían conmovido a muchos. Los sacerdotes. Los sirvientes. El viejo sacerdote, sobre todo. Querían salvarlo. Porque sus palabras, gritadas con tanta determinación temeraria, iban dirigidas al pueblo de Uruk. Él había dicho lo que todos sentían. Lo que tanto habían deseado decir. Lo que nunca se habían atrevido a expresar. Interesante. Gilgamesh se rió. Rou, que había estado esperando la muerte en silencio, abrió lentamente los ojos al ver que no ocurría nada. Lo que vio fueron los labios de Gilgamesh curvados en una sonrisa divertida, y en sus ojos carmesí, las pupilas serpentinas ya no irradiaban fría hostilidad, sino una admiración aguda e inconfundible. Tus aullidos eran tan estridentes y repugnantes como los ladridos de perros callejeros en el desierto, dijo Gilgamesh con pereza, tan repulsivos como gusanos retorciéndose en el lodo. Todavía. Este rey ha sentido, en efecto, la lealtad que demostraste, arriesgando tu vida por tus convicciones. La forma en que lo expresó fue tan insultante como siempre. Pero el reconocimiento en su tono era innegable. Todos los sacerdotes exhalaron aliviados. Solo Rou se quedó completamente estupefacto. ¿Qué? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Espera, ¿no se supone que debes matarme? Eres un tirano egocéntrico. ¿Cómo puedes tomarte esto con tanta calma? Esto no concuerda en absoluto con tu personalidad. Por mucho que gritara internamente, la realidad permanecía inalterable. Este rey reconoce vuestra lealtad, declaró Gilgamesh, y perdona vuestra ofensa contra este gran y noble rey. Hizo un gesto de desdén con la mano, dándose ya la vuelta. Vuelve a casa y llora de gratitud. Agradece la magnanimidad de este rey. La farsa de hoy termina aquí. Este rey está cansado. Volveré a descansar. Se dirigió a grandes zancadas hacia la puerta principal. En cualquier otro día, si el ritual se hubiera interrumpido de esta manera, gente de todas partes se habría apresurado a detenerlo, incluso su madre en el cielo podría haberle transmitido un oráculo divino a través de la ceremonia. Pero en ese momento, tanto mortales como dioses parecieron quedar atónitos y en silencio.
Nadie hizo nada para impedir su marcha. Gilgamesh se sintió extrañamente revitalizado. No tenía que recitar esos repugnantes versos de sacrificio, ni quedarse en el templo viendo cómo sus ofrendas eran quemadas para esos parásitos en los cielos. Cuanto más lo pensaba, más satisfecho se sentía. Rou lo hizo bastante bien, decidió. A su regreso, tendría que recompensar debidamente a aquel hombre. Con el rey marchado de tan buen humor, solo quedó un atónito Rou. Junto con un templo lleno de sacerdotes que finalmente pudieron respirar de nuevo. Menos mal, el rey aún es lo suficientemente sabio como para comprender sus intenciones, padre Rou. Un anciano sacerdote se puso de pie con dificultad y se acercó, seguido por otros. Ninguno mostraba el menor atisbo de culpa. Al contrario, todos parecían aliviados de que Rou hubiera sobrevivido. Rou, si tenías intención de hacer algo así, ¿por qué no nos lo dijiste antes?, añadió el sumo sacerdote, con los ojos aún humedecidos. Si hubiéramos hablado todos juntos, no habrías tenido que soportar semejante presión solo. Rou se emocionó de verdad. Sabía que esos ancianos realmente se preocupaban por él. Él también quería llorar por una razón muy diferente. ¿Intenciones? ¿Qué intenciones? Yo solo quería morir. Y ahora esa esperanza, la de usar a Gilgamesh como su verdugo, se había derrumbado por completo. Rou dejó escapar un suspiro profundo y pesado. Pequeño Rou, ¿por qué esa cara tan triste?, preguntó otro sacerdote amablemente. ¿Te preocupa que los dioses te culpen por interrumpir el ritual? Ante eso, los ojos de Rou se iluminaron. En este mundo existían dioses de verdad. Si los dioses se enfurecieron por su comportamiento, por la interrupción de su festival y la pérdida de las ofrendas, ¿acaso no exigirían su muerte? Mientras que todos los demás se ponían nerviosos ante la idea, el corazón de Rou se llenó de renovada esperanza. En ese preciso instante, uno de los sacerdotes lanzó un grito. Comillas, mirad, la voluntad de los dioses. Todos levantaron la vista. Desde la abertura hueca en la parte superior de la cúpula, descendía una luz radiante que se concentraba sobre la estatua de Anu, rey de los dioses. Resplandor divino. Los dioses no podían descender en su verdadera forma, pero aún así podían transmitir su voluntad. El pulso de Rou se aceleró. En su mente, solo había un veredicto posible. Exigirían su ejecución. Las llanuras mesopotámicas estaban plagadas de dioses menores y espíritus vengativos. Seguramente, al menos uno de ellos querría su cabeza. Pero al momento siguiente, su sonrisa se congeló. Sacerdote Rou, resonó la voz divina por el salón, reprendiste al rey extraviado y lo convenciste de aceptar tu leal consejo. Aunque mostraste falta de respeto hacia la fiesta de los dioses, tu valentía ante la muerte te ha granjeado la admiración divina. Los dioses perdonan tu ofensa. Y decreto adicional. Todas tus acciones en el mundo humano serán permitidas por los dioses. Los sacerdotes estallaron en vítores. Alabaron la sabiduría del rey y la compasión de los dioses, con voces llenas de asombro y gratitud. Solo Rou permanecía allí, rígido. No tenía palabras. ¿Por qué? Él solo quería morir. ¿Por qué fue tan difícil? Capítulo 6, Mensajero de los dioses, ayudante del rey. Capítulo 6, Mensajero de los dioses, ayudante del rey. Rou finalmente lo entendió. La sabiduría de Gilgamesh, precisamente aquello que los dioses esperaban que desarrollara, no era para el bien del pueblo. Esa era su prueba. Prueba de que, aunque los dioses ya no pudieran descender en su verdadera forma, su voluntad aún podría guiar al mundo humano. Prueba de que la fe no se desvanecería, incluso después de siglos. Prueba de que el pacto entre el cielo y la tierra aún conservaba su significado. Rou, con su audaz arrebato, había empujado inadvertidamente a Gilgamesh un paso más por ese camino. Ante los dioses, había hecho algo valioso. Así pues, a pesar de haber interrumpido el festival de los 10.000 dioses, la voluntad divina lo había perdonado. Un cálculo político. Un cálculo divino. Comprenderlo solo hizo que Rou se sintiera aún más miserable. Todo había salido mal. Reprimiendo las ganas de gritar por dentro, Rou controló su expresión y miró al frente. El resplandor del templo perduró. El decreto divino se desvaneció con la luz. Los sacerdotes se pusieron de pie lentamente, recuperando la solemne compostura entre las imponentes estatuas. Sumo sacerdote, dijo Rou en voz baja. El anciano sostuvo su mirada. Entonces, lentamente, extendió un brazo marchito y levantó el dobladillo de su túnica en una reverencia formal. Saludos, mensajero divino.
En el instante en que esas palabras salieron de sus labios, el resto de los sacerdotes lo imitaron inmediatamente. Sus movimientos estaban llenos de reverencia. Rou, reconocido por los dioses y dotado de una promesa divina. ¿Acaso no era ahora equivalente a un mensajero de los dioses? Su estatus ya no se correspondía con el del clero ordinario. Los superó a todos, situándose simbólicamente al mismo nivel que el propio rey. Por supuesto, solo simbólicamente. El rey de Uruk ejercía un poder absoluto, militar, civil, diplomático y religioso. Nadie realmente lo igualaba. Sin embargo, a ojos de Uruk, Rou había ascendido a un rango con el que pocos podían soñar. Lo cual era justo lo contrario de lo que Rou quería. Suspiró. Sumo sacerdote, por favor, no me traten así. Solo tuve suerte, nada más. Los ancianos sacerdotes intercambiaron miradas. Al ver su humildad, asintieron para sí mismos. Qué temperamento tan equilibrado. Qué modesto. Qué maduro. Ninguno de ellos se dio cuenta de la verdad. Toda la alegría era suya. Nada de eso pertenecía a Rou. Pero, ¿qué podía hacer? No podía retroceder en el tiempo. No podía deshacer el hecho de haber sido reconocido tanto por el rey como por los dioses. Así que no le quedó más remedio que continuar. Si no muero hoy, entonces simplemente encontraré otra oportunidad. Esta época distó mucho de ser pacífica. La muerte llegaba fácilmente para la mayoría de los hombres. ¿Por qué no a mí? ¿Bien? Rou respiró hondo y se armó de valor. Entonces. Comillas, el rey tiene una orden. Una voz fuerte resonó desde la entrada del templo. Entró una figura alta, con armadura imponente. El heraldo del rey, un miembro de la Guardia Real encargado de anunciar las órdenes de Gilgamesh. Sus pasos resonaron con fuerza en el suelo de piedra. Los sacerdotes palidecieron. ¿Había cambiado Gilgamesh de opinión? ¿Acaso estaba allí para castigar a Rou? Gilgamesh era impredecible, tiránico, caprichoso, divino. Aunque hubiera perdonado a Rou antes, ¿quién se atrevería a afirmar que no cambiaría de opinión minutos después? Rou también estaba confundido. Pero antes de que pudiera reflexionar más, habló el heraldo. El rey ha emitido un decreto. Su voz potente resonó por todo el pasillo. Sacerdote del templo, Rou, fuiste rebelde y ofendiste directamente al gran rey de Uruk. Los sacerdotes se estremecieron. Pero el rey, cuyo corazón es tan vasto como los cielos estrellados, cuya sabiduría brilla más que las constelaciones, comprende que vuestras intenciones eran buenas. La ceja de Rou se crispó. Este tono. Sí, sin duda el heraldo de Gilgamesh. Por lo tanto, el rey hace caso omiso de tu grosería y tiene la intención de ascenderte. Todos los sacerdotes se quedaron paralizados. El rey te ordena que sirvas como su ayudante. A partir de mañana, entrarás en el palacio real y estarás al servicio del rey en todo momento. El heraldo pronunció el decreto con una arrogancia inconfundible. Rou se quedó sin palabras durante varios segundos. No ejecutado. No fue castigado. Ascendido. Una parte de él estaba decepcionada. Otra parte, curiosamente divertida. Servir a otros reyes podría ser una bendición. Sirviendo a Gilgamesh. Es como abrazar a un tigre salvaje y hambriento y esperar que no te muerda. El humor de un tirano cambiaba más rápido que el viento. Un solo comentario desafortunado podría tener consecuencias fatales. Perfecto. Esto era exactamente lo que Rou quería. Y teniendo en cuenta el destino de Gilgamesh en la epopeya, se avecinaban muchas crisis. Muchísimas crisis. Cuando el heraldo se marchó, los sacerdotes se volvieron hacia Rou con desesperación y preocupación. Solo para que Rou, la supuesta víctima, los consolara en lugar de eso. Tranquilos, no hay motivo de preocupación, dijo Rou con seguridad. Servir al rey de cerca siempre ha sido mi deseo. Y si puedo ayudarle a alejarse de los errores del pasado, mucho mejor. Tuvo que interpretar el papel a la perfección. Puesto que ya era considerado un sacerdote justo y un mensajero divino, desempeñaría ese papel hasta el final. Los sacerdotes se fueron relajando poco a poco. A mi edad, no puedo compararme con tu valentía, dijo el sumo sacerdote con una sonrisa melancólica. Si no podemos compararlo, entonces simplemente no podemos, murmuró otro sacerdote. De entre toda la gente de Uruk, ¿quién puede compararse con él? Se atrevió a reprender a Gilgamesh, pero aún así obtuvo la aprobación del rey y la bendición de los dioses. Verdaderamente único en todo Uruk, y quizás en toda Mesopotamia. Por cierto, la pequeña Rou aún no se ha casado, ¿verdad? Preguntó de repente un sacerdote. Mi nieta, ¿qué opinas?
Tu nieta tiene 5 años. ¿En qué estás pensando? ¿Qué? Mejor planificarlo con anticipación que esperar a que tu hija tenga 30 y tantos años. La conversación degeneró instantáneamente en un caos. Joe miró fijamente a lo lejos en silencio. Ya sea en el mundo moderno o en el mundo antiguo. Los viejos siempre serán viejos. Pero su mente ya se había alejado mucho. Hacia el palacio. Era hora de elaborar un nuevo plan. Rey. Dentro del gran palacio, en lo alto de los 99 escalones, Gilgamesh abrió los ojos. Se movió ligeramente sobre el enorme trono, y su mirada carmesí se posó en el orador. Una mujer velada, su actual ayudante. El sacerdote Rou ha aceptado su orden, informó ella. Y, una cosa más. Su tono se tornó tenso. En el templo de Ishtar, se descubrieron rastros en el altar. Ella dudó. Se sospecha que la diosa Ishtar ha descendido. La mirada de Gilgamesh, antes perezosa y relajada, se aguzó de inmediato. Capítulo 7, Ishtar, ha llegado una nueva oportunidad. Capítulo 7, Ishtar, ha llegado una nueva oportunidad. Entre los dioses de la llanura mesopotámica, Ishtar ocupaba un lugar muy especial. Diosa de la belleza. Diosa de la cosecha. Diosa de la guerra. Era la más joven de las deidades principales y la más querida. Por eso, también era la más obstinada, la más imprudente y, muy posiblemente, la más problemática de todas. Especialmente para Gilgamesh. Despreciaba al resto del panteón. Pero a esa diosa en particular ni siquiera deseaba verla. Había una razón sencilla para ello. Ishtar había fingido en una ocasión que lo perseguía. La diosa de la belleza amaba las cosas bellas, y Gilgamesh encajaba a la perfección con ese ideal, pero el joven rey de Uruk conocía muy bien la verdadera naturaleza de los dioses. Sabía que el supuesto afecto de Ishtar no era amor humano, sino simplemente el capricho de una diosa aburrida en busca de un nuevo juguete. En los tiempos en que los dioses aún podían descender en su verdadera forma, Gilgamesh había sufrido bastante debido a su constante intromisión. Así que, cuando supo que ella podría haber reaparecido, su expresión cambió de inmediato. Era raro ver semejante expresión en el rostro del rey. Debajo de él, su ayudante de palacio sostenía un fajo de tablillas de arcilla llenas de informes procedentes de todo Uruk. Mantuvo la mirada baja y no dijo nada. Entonces oyó a Gilgamesh murmurar en voz baja para sí mismo. Esa mujer, no, la era de los dioses está llegando a su fin. Esos dioses necios y podridos ya no pueden descender en sus verdaderos cuerpos. Sus ojos carmesí se entrecerraron, sus pupilas rasgadas brillando como una serpiente olfateando el aire. El ayudante sabía lo que eso significaba. Gilgamesh había activado su clarividencia de más alto nivel. Entre los magos, la habilidad en sí no era rara, pero en manos del rey de Uruk, había alcanzado un nivel que le permitía ver más allá de la superficie de la realidad. Con esa mirada, proyectó su mirada hacia el futuro y extrajo una respuesta sobre el presente. Así es como es, una posesión del espíritu divino. El brillo en sus ojos se atenuó, mientras la comprensión se reflejaba en su rostro. Los espíritus divinos no podían manifestarse plenamente en el mundo actual, su esencia estaba demasiado alejada. Sin embargo, aún poseían innumerables maneras de interferir en la realidad. Por ejemplo, descendiendo únicamente como una conciencia que poseía un cuerpo mortal. Gilgamesh negó con la cabeza y bajó la mirada hacia el ayudante. HMPH, al final no son más que seres podridos que se retuercen en el lodo, y aún así se atreven a señalar con sus sucios dedos a este rey, que resplandece como el sol en la bóveda del cielo. Siduri. Hizo un gesto con la mano y se levantó del trono. Aquí estoy, rey, respondió la ayudante, inclinando la cabeza. He oído que el tesoro de Babilonia está casi terminado. Este rey irá a inspeccionarlo. El tono de Gilgamesh se suavizó. Si llega esa mujer, deténganla. No permitan que moleste a este insensato rey. Sí, respondió Siduri de inmediato. No hizo falta que le preguntara a quién se refería con esa mujer. Gilgamesh no tenía ningún deseo de encontrarse con Ishtar. Sabía que si ella había descendido, inevitablemente vendría a buscarlo. Una vez que discutieran, existía una posibilidad muy real de que la situación escalara a violencia. En su estado de posesión, Ishtar podría no ser capaz de derrotarlo. Y Gilgamesh no podía garantizar que se abstendría de matarla. Sin embargo, en ese momento, aunque sentía aversión por los dioses, esa aversión aún no se había convertido en odio manifiesto. No deseaba romper por completo los lazos con el reino divino. A pesar de toda su arrogancia egocéntrica, seguía siendo un rey, tenía sus propios planes.
Haré todo lo posible por no molestarte, dijo Siduri en voz baja. Bien. Gilgamesh se dio la vuelta y se adentró más en el palacio, luego se detuvo a mitad de camino y miró hacia atrás con una leve sonrisa. Por cierto, este rey te ha encontrado un colega interesante. Debería llegar en breve, tú y ese tipo se llevarán bien. Eso le dará un toque de diversión a tus días aburridos y tediosos. Su risa resonó por todo el pasillo mientras se marchaba. Siduri permaneció allí de pie con las tablillas de arcilla en la mano y se permitió una leve sonrisa. En ese preciso instante, se oyó la voz de un guardia desde la entrada. Señor Lowe, el rey dice que puede entrar directamente. No es necesario que se anuncie. Lo entiendo, respondió una voz joven. Llegó justo cuando se le mencionó. Siduri alzó la cabeza hacia la puerta. Una figura vestida con una túnica de lino de sacerdote cruzó el umbral y comenzó a caminar hacia el trono. Era un hombre joven, quizás mejor dicho, un muchacho, de complexión delgada, cabello oscuro, ojos oscuros y rasgos refinados. Transmitía una serenidad tranquila. Era Rou. Tras consolar a los sacerdotes en el templo, vino directamente hasta aquí. Su entusiasmo, como era de esperar, le había granjeado aún más elogios de los ancianos sacerdotes. A sus ojos, esto demostraba aún más que el arrebato anterior de Rou había sido motivado por su devoción a guiar a Gilgamesh. En realidad, Rou simplemente tenía prisa por volver a ponerse delante de Gilgamesh. Quería otra oportunidad para morir. Ni siquiera se había cambiado de ropa, seguía vestido como un sacerdote del templo, caminando por el reluciente suelo del salón real hacia el alto trono. El palacio era vasto y alto, con columnas que se elevaban hacia el cielo. La luz del sol se filtraba a raudales, reflejándose en las paredes y el suelo pulidos, otorgándole al lugar una magnificencia austera que ni siquiera el Panteón podía igualar. Pero a diferencia del Panteón, esta sala no había sido construida ni ampliada por generaciones de reyes de Uruk. Fue un encargo directo de Gilgamesh. Existía gracias a la tiranía y al peso de su opresión. Así es como declara que la autoridad real está por encima de la autoridad divina. Rou reflexionó en silencio. Sus pensamientos se vieron interrumpidos al encontrarse con la mirada de la figura que lo esperaba en los escalones. Sacerdote Rou. No, a partir de hoy, debería llamarse ayudante Rou. La voz de la ayudante era clara y agradable. Hola, ayudante Siduri, respondió Rou cortésmente. No tenía motivos para enemistarse con alguien que no podía matarlo de una forma igualmente extraña. No tenía sentido crearse enemigos al azar. La vida, incluso una dedicada a la muerte, no necesitaba hostilidad adicional. Comillas, ¿dónde está el rey? Rou subió al estrado y miró hacia el trono vacío. El rey está ocupado, dijo Siduri. Sin embargo, antes de marcharse, nos asignó una tarea a cada uno. ¿Una tarea? Rou parpadeó. ¿Qué clase de tarea? ¿Es importante? Lo primero que pensó fue que si lo manejaba mal, Gilgamesh podría matarlo. Siduri, por supuesto, malinterpretó su tono. No hay necesidad de estar tan tenso. No es nada grave. Un pequeño esfuerzo superficial será suficiente. Esa diosa no nos causará demasiados problemas a nosotros, los mortales. ¿Diosa? Rou se quedó paralizada. ¿Podría ser? Comillas Gilgamesh. Una voz clara y resonante resonó desde fuera del palacio. Comillas, salid de inmediato y dad la bienvenida a la hermosa señora del cielo, Istar. Siduri suspiró suavemente. No esperaba que esa diosa llegara tan pronto. Los ojos de Rou se iluminaron. Incluso dejando de lado lo que recordaba de antes de transmigrar, sus años como sacerdote fueron más que suficientes para familiarizarlo con esta diosa. Él conocía su carácter obstinado. Sus estados de ánimo erráticos. Su arrogancia dominante. Estaba preocupado por cómo encontrar la muerte a continuación. ¿Y qué importaba si no podía reprender a Gilgamesh cara a cara de nuevo durante un tiempo? Una nueva oportunidad acababa de presentarse ante las puertas del palacio. Y su nombre era Istar. Capítulo 8, esta diosa garantiza que no te matará a golpes. Capítulo 8, esta diosa garantiza que no te matará a golpes. La voz de la diosa resonó con agresividad fuera del palacio, y Siduri comprendió al instante la situación. Los guardias del palacio jamás podrían detenerla. Cuando alguien intentó intervenir, ya era demasiado tarde. Istar no era una diosa paciente. Un estruendo ensordecedor resonó más allá de las puertas del gran salón. Bajo el sol abrasador, polvo dorado se elevó hacia el cielo como una tormenta de arena creciente. Los cegadores granos de arenas movedizas brillantes lo cubrieron todo a la vista.
Y desde su interior, una silueta ágil y elegante dio un paso al frente. «Sigues tan impaciente como siempre, Lady Star», murmuró Siduri con una sonrisa amarga. Como ayudante del rey, había tratado con ella innumerables veces en el pasado. Conocía demasiado bien el temperamento de esta diosa, volátil, magnífica y destructiva. Pero no dijo nada, simplemente siguió la mirada de Siduri hacia la entrada. La mujer que emergía de la bruma dorada tenía el pelo largo y negro, una figura atlética y en forma, y un atuendo tan revelador que apenas podía considerarse ropa, solo la tela suficiente para cubrir lo que exigía la decencia, dejando al descubierto una piel pálida y luminosa de una manera que la hacía parecer a la vez divina y malvada. Yo parpadeó. No es esta, Tosaka Rin. En el mundo de Type Moon de su vida anterior, ella era una maga tsundere con dos coletas. Pero era claramente Istar. Una posesión espiritual divina. Tenía sentido. La era de los dioses había terminado. Los espíritus divinos no podían descender por completo, solo a través de la posesión de recipientes adecuados. Y Tosaka Rin era el recipiente perfecto para la diosa Venus. Istar echó un vistazo a su alrededor en el salón, buscando. HMPH, ese cobarde no está aquí. Sus ojos carmesí se entrecerraron con irritación. Gilgamesh, evitando a una diosa hermosa y noble, tu insolencia crece día a día. Señora Istar, el rey se encuentra actualmente. Comillas silencio. Siduri ni siquiera terminó su frase cuando Istar le ladró. Te di permiso para hablar, HMPH, se burló, sacudiendo su cabello con arrogancia. ¿Crees que esconderte te salvará, Gilgamesh? Me subestimas demasiado. Ella alzó la mano. Un resplandor dorado se arremolinaba como luz de estrellas fundidas, tomando forma en su palma. El arco de Venus. La materialización de la estrella celestial misma. En el instante en que apareció, una presión abrumadora llenó toda la sala, y el aire pareció expandirse hacia afuera debido a esa fuerza. A Istar no le importaban en absoluto los mortales que había dentro. No le importaba en absoluto la estabilidad de Uruk. A ella solo le importaba su furia y Gilgamesh, que no estaba allí para presenciarla. El rostro de Siduri se tensó. Si ella destruía el palacio, Gilgamesh saldría sin duda, y tanto la divinidad como la realeza acabarían chocando. Pero las instrucciones del rey habían sido claras. No dejes que Istar lo moleste. Así que Siduri se preparó para intervenir, planeando invocar la única excusa que funcionaba con los seres divinos. Gilgamesh se comunicaba con Ninsun, su madre divina. Incluso Istar dudó en interferir con otra diosa. Pero antes de que pudiera actuar, Yow dio un paso al frente. Comillas, señora Istar. Bajó lentamente los escalones, deteniéndose justo delante de ella, soportando la presión divina que se cernía sobre el salón. Istar dirigió una mirada rápida hacia él. Ah, una cara nueva. Ella pulsó la cuerda brillante del arco, haciendo que saltaran chispas. No estás mal, pero por desgracia, no eres de mi gusto. Ella sonrió con picardía. Apártate, pequeño mortal, no puedes detener a esta diosa. Comillas, y si no te mueves, añadió, con una voz dulzona y cruel, entonces simplemente te haré volar por los aires, a ti y a todo este palacio, hasta convertirlos en polvo. Para Rou, sonaba como música. Le preocupaba que ella pudiera verse demasiado influenciada por la humanidad de Tosaka Rin, pero al ver la arrogancia divina de Istar, su total desprecio por la vida mortal, su narcisismo a escala cósmica, se relajó. Esto fue perfecto. Esta era una oportunidad. La probabilidad de muerte era del 99,99%. Aún así, para garantizar el éxito, preparó mentalmente la provocación más efectiva posible. No me moveré, dijo Rou con calma, fijando la mirada en sus ojos carmesí. Sé quién eres, Istar, diosa de la belleza, la guerra y la cosecha. Hizo una pausa dramática. Se dice que eres la más hermosa entre los dioses, que las mismas estrellas tiemblan ante tu resplandor. Comillas HMPH, por fin alguien con buen gusto, exclamó Istar, enderezándose con orgullo. A diferencia de ese superficial Gilgamesh, tú al menos sabes reconocer la belleza cuando la ves. Pero, comillas. Ahí estaba. La palabra más letal en cualquier idioma. Pero, continuó Rou con una sonrisa serena, ahora que te veo en persona, debo decir que estoy decepcionado. La diosa se congeló. ¿Cómo que acabas de decir? No eres tan hermosa como dicen las leyendas, dijo sin rodeos. De hecho, eres bastante fea. Toda la sala quedó en silencio. Siduri se atragantó con el aire. Los guardias temblaron. Incluso la cuerda del arco de Venus vibró.
Mortal horrible. Los labios de Istar se curvaron, sus ojos ardían de indignación divina. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Rou sonrió aún más radiante. Por supuesto, como la supuesta diosa de la belleza, ni siquiera entiendes lo que es la verdadera belleza. Se acercó un poco más. Todo lo bello se desvanece con el tiempo, las personas, los paisajes, las puestas de sol, nada de eso dura, solo el espíritu perdura. Él señaló su corazón. Y tu espíritu es superficial, arrogante, cruel y egocéntrico. ¿Dónde está la belleza en eso? Ninguno. Solo veo fealdad. Fealdad en apariencia. Fealdad en el alma. Y, francamente, añadió Rou, no es de extrañar que Gilgamesh se esconda de ti. Dio una palmada leve, como si estuviera orgulloso de sí mismo. En lo que a fealdad se refiere, eres verdaderamente excepcional. Excepcionalmente feo. Excepcionalmente feo. El auténtico. Istar lo miró fijamente. La diosa Venus, atónita y sin palabras. Por un tiempo. 2 tiempos. 3. Entonces. Su divino corazón crepitaba con algo feroz e inestable. Si te atreves a insultarme, sigue adelante. Esta diosa garantiza, absolutamente garantiza, que no te matará a golpes. Probablemente. Capítulo 9, Reconocimiento del tesoro del rey. Oh, Dios mío, no. Capítulo 9, Reconocimiento del tesoro del rey. Oh, Dios mío, no. El pecho de Istar subía y bajaba bruscamente. Por un instante, sospechó seriamente que el mortal que tenía delante había perdido la cabeza. El insulto era tan absurdo que incluso su furia se estancó, dejándola atónita e insegura de cómo reaccionar. En los escalones de arriba, Siduri se cubrió la frente. Llamar fea a la diosa de la belleza. En su cara. Con tantos adjetivos. Incluso siendo la ayudante de Gilgamesh, jamás había presenciado un comportamiento suicida de esa índole. Ni siquiera Gilgamesh, por muy imprudente que fuera, habría llegado tan lejos. Y lo peor. Lo uno estaba del todo equivocado. Istar, la que gobernaba la belleza, jamás había traído belleza a la humanidad. Cada vez que descendía, lo que seguía era desastre, ruina y una pesadilla que bien podría ser el mismísimo infierno. ¿Belleza? No había ninguno. Muchos habitantes de Uruk lo sabían en el fondo de sus corazones. Pero era una verdad que jamás podría expresarse en voz alta, y mucho menos restregársela en la cara. No es de extrañar que el rey admirara a Rou. Compartían el mismo defecto. Siduri sintió que le empezaban a palpitar las sienes. Pero por mucho que le doliera la cabeza, eso no cambiaba la realidad de lo que Rou ya había hecho. En el amplio y resplandeciente salón, el polvo que había dejado la llegada de Istar finalmente comenzó a asentarse. Una luz tenue se extendió por el suelo de piedra pulida, devolviendo la claridad a la escena. Por un breve instante, reinó el silencio. Rou siguió mirando directamente a Istar. Esta diosa, tan amada por el reino divino, se parecía a Gilgamesh en un aspecto, ambos habían nacido extraordinarios, ambos habían encontrado muy poca resistencia en sus vidas y ninguno había sido reprendido abiertamente en su cara. Que se quedara paralizada en ese momento era completamente natural. Pero Rou sabía que no duraría. No había ninguna posibilidad de que ella soportara esto. La larga cabellera negra de Istar se agitó con una brisa imperceptible mientras volvía en sí. Sus ojos carmesí se clavaron en Rou, penetrantes y fríos. Parece que realmente no tienes ningún deseo de vivir, mortal. Su tono había perdido toda emoción anterior. Ahora solo había silencio. La quietud de la divinidad. La quietud de la ira se mantuvo justo antes de estallar. ¿Qué opinas, fea diosa, Lady Istar? Preguntó Rou con voz burlona, dispuesta a dar el golpe de gracia. Vamos, admítelo. No eres más que un fraude repugnante. Él se rió. Comillas, malditos seáis, humanos ignorantes y necios. La frágil calma que se había impuesto a sí misma se hizo añicos. Te mataré, Siseo Istar. Esta diosa te matará sin duda alguna. El resplandor que emanaba de sus dedos se intensificó. Venus brillaba, la cuerda del arco vibraba, y a tan corta distancia, apenas 10 metros, si esa flecha la alcanzaba, no quedaría nada de Rou. Y sin embargo, no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en ella, serenos e inquebrantables. Estaba preparado para morir. Puede que esta vez no pudiera morir reprendiendo a un rey, pero como alguien que se burló abiertamente de una diosa, Rou confiaba en que su muerte quedaría plasmada en la leyenda. Eso fue suficiente. Ser inscrito en la historia de la humanidad era merecedor del trono de los héroes. ¿Qué podíamos temer de la muerte?
Lo que Rou comprendía era que Siduri no tenía ninguna intención de dejarlo morir. Dejando a un lado la orden de Gilgamesh, la propia determinación de Siduri ya se había consolidado. Existía un ayudante para servir al rey. La devoción de Siduri por Gilgamesh rozaba la fe. Haría lo que fuera que él deseara. Y, a sus ojos, la existencia de Rou podría llegar a ser igual de importante. Podría convertirse en alguien que comprendiera al rey. Ambos despreciaban a los dioses. Ambos actuaron de forma temeraria sin dudarlo. Quizás se estaba sobreestimando, pero incluso eso era una especie de afinidad. Así pues, en un instante, Siduri tomó su decisión. Líneas de luz se formaron alrededor de su cuerpo. Como fiel servidora de Gilgamesh, no estaba indefensa. Los tesoros que él desechaba con tanta ligereza, una vez otorgados, elevaban a los simples mortales mucho más allá de sus límites. Comparado con la gente común, Siduri distaba mucho de ser débil. A costa de mi propia vida, pensó, con la mirada clara y decidida, salvaré al sacerdote Rou de Ishtar. Su cuerpo se inclinó ligeramente, lista para lanzarse hacia adelante. En ese mismo instante, Ishtar lanzó su flecha. La luz dorada se condensó en un rayo plano que cayó como una estrella del firmamento, bañando la sala en rojo y oro. Recorrió el aire con la fuerza de un meteorito, cargando una energía que ningún mortal podría resistir. Una flecha de pura furia divina. El ataque furioso de la diosa. Pero justo cuando Siduri estaba a punto de moverse, una voz le rozó el oído. «Espera, Siduri». Se quedó paralizada. Esa era la voz del rey. Siduri volvió bruscamente la cabeza. En algún momento durante el intercambio, Gilgamesh había regresado y ahora estaba sentado en el trono más alto. Apoyó la barbilla con pereza en una mano, observando la escena que se desarrollaba abajo con gran interés, como si estuviera viendo una obra de teatro. «Mira», dijo simplemente. Siduri guardó silencio y se dio la vuelta. Abajo, Rou seguía enfrentando el ataque de frente. Cerró los ojos y no se movió. El impacto llegó un instante después. Un estruendo ensordecedor resonó en el salón. El polvo se elevó como una ola. El palacio real mismo tembló. En medio del caos, la voz furiosa de Ishtar resonó como una maldición. Comillas desafía a los dioses y sufre el castigo del cielo. La onda expansiva arrasó con Rou. La violenta fricción del aire por sí sola le provocó un hormigueo en el cuero cabelludo y una vibración en el cuerpo. Ante semejante golpe, la muerte sería instantánea. Sin dolor. Sin ningún arrepentimiento persistente. Perfecto. La sonrisa de Rou se iluminó. Entonces. Él lo escuchó. Un sonido como el de una llave cayendo en una cerradura, deslizándose dentro y luego girando con un suave clic. Metal dentro de metal, un mecanismo que se abre. ¿Qué fue eso? El extraño sonido lo dejó atónito durante medio segundo. Entonces lo vio. Ondulaciones doradas florecían en el aire ante él, expandiéndose hacia afuera como círculos en el agua. Esto es. En el trono de arriba, los ojos de Gilgamesh brillaban. El tesoro de este rey, construido con tesoros reunidos de todos los rincones del mundo, dijo con un tono lleno de orgullo. Una manifestación de la noble sabiduría de este rey, la puerta de Babilonia, el tesoro de este rey. Aún sin el núcleo supremo que lo completaría por completo, sigue siendo el único tesoro existente, perteneciente exclusivamente a este rey, absoluto e inigualable. Golpeó el reposabrazos con los dedos, sin apartar la mirada carmesí de Rou. Ese perro salvaje que se revuelca en la inmundicia de abajo es feo y ruidoso, sus ladridos me irritan los oídos. Gilgamesh añadió, divertido, aún así, su voluntad de enfrentarse a los dioses corruptos y atacarlos sin temor a la muerte, es digna de elogio. Mira, Siduri, incluso el tesoro de este rey lo reconoce. Las puertas de Babilonia se abren para que él las use. Siduri miró de reojo la expresión de satisfacción de Gilgamesh. Fuiste tú quien se lo abrió. Pero ella apartó ese pensamiento y volvió a mirar a Rou. Incluso desde la distancia, ella podía percibir que él había escuchado cada palabra desde el trono. El tesoro del rey. Rou contempló las ondulaciones doradas que se extendían ante él. Eran exactamente iguales a cómo se desplegaba el arsenal de Gilgamesh en sus recuerdos del Nasuverso. Esperar. Si ese es el caso, ¿no significa eso que no voy a morir? Le tembló un ojo. No. No, no, no. No. La escena que tenía ante sí debería haber sido un instante de liberación dichosa. En cambio, se convirtió en un espectáculo de terror. La luz de Venus cayó como lluvia. Decenas de noble fantasmas surgieron de lo ondulante, interceptándolo.
estallaron en el aire con un rugido atronador, fusionándose en una barrera invisible de acero, luz y autoridad. El humo y el polvo volvieron a estallar hacia afuera. Pero cuando finalmente el polvo se disipó, no había nada. Ningún cadáver chamuscado. Ningún cuerpo destrozado. Joe permanecía allí perfectamente ileso, sin un solo rasguño. Inexpresivo. ¿Cómo? ¿Cómo es que todavía no he muerto? Capítulo 10, ¿está la diosa cambiando de parecer? Capítulo 10, ¿está la diosa cambiando de parecer? Para incredulidad de Joe, no solo había sobrevivido. Se había vuelto más fuerte. La sensación no provenía de su propio cuerpo. No, la fuente era externa. Una llave. Un permiso. La autoridad que Gilgamesh le había otorgado con tanta naturalidad, el derecho a acceder a la puerta de Babilonia. Dentro de esa armería dorada había innumerables fantasmas nobles. Armas, tesoros, artefactos. Muchos de ellos otorgaban refuerzo automático simplemente por estar conectados a ellos. Para la mayoría de la gente, esto sería una bendición incalculable. Para Rowe, fue un desastre. Fortalecerse solo hizo que le resultara más difícil morir. Su mirada se desvió hacia la figura dorada que coronaba el trono. Sus ojos se encontraron. Gilgamesh sonrió como un león arrogante. Ahórrate tu gratitud. Este rey no tiene ningún interés en volver a oír ladrar a un perro salvaje. Hizo un gesto de desdén con la mano. Originalmente, pensaba darte algún tesoro al azar por tu divertida actuación circense. Gilgamesh aplaudió una vez, satisfecho consigo mismo. Pero ahora has entretenido aún más a este rey. Una actuación mejor merece una recompensa mejor. Extendió los brazos en un gesto grandioso. Así pues, os concederé el derecho a usar este tesoro. Alegraos. Autoelogiarse, siempre. Insultar a los demás, siempre. Rou sabía que negarse era imposible. Entonces simplemente murmuró. Estúpido. Esperaba, quizás ingenuamente, volver a provocarlo. Pero Gilgamesh no se enfadó. En cambio, parecía entretenido. Para aquellos a quienes consideraba almas gemelas, las buenas maneras eran opcionales. Siduri observaba esto con el profundo deseo de comprobar si el rey había sido reemplazado. Comillas a, ¿cómo te atreves a ignorarme? Finalmente, recuperada de su estado de shock, Istar señaló con el dedo acusador a ambos hombres. Su mirada carmesí se clavó en Rowe. Ella había visto con total claridad que Gilgamesh había intervenido. Había visto cómo Rowe había recibido poder del tesoro. Pero en ese momento, ya no le importaba a Gilgamesh. La humillación que Rowe le infligió, al llamar fea a la diosa de la belleza, la había conmovido más profundamente que los rechazos habituales de Gilgamesh. La diosa respiró hondo, calmando las emociones que bullían en su pecho. Entonces sus labios se curvaron en una sonrisa fría. Comillas Rowe, ¿verdad? Te recordaré. Es la primera vez que alguien se atreve a afirmar que soy fea, o que una diosa no entiende la belleza. El polvo suspendido brillaba bajo los rayos de luz que se filtraban por los altos ventanales. De pie en medio de la bruma luminosa, Istar se apartó el cabello de la frente, dejando que la luz del sol iluminara el dorado de su piel. Sus labios carmesí se curvaron aún más. Pero la próxima vez que nos veamos, te mostraré exactamente lo que significa la belleza de una diosa. Será mejor que estés preparado, cabrón. Esperar. ¿No viniste aquí por Gilgamesh? ¿Porque se convirtió de repente en el objetivo principal? Rou se puso rígido. Ya podía darse cuenta. Ella se sintió más humillada por él que por Gilgamesh. En otras palabras. Básicamente, había cambiado de objetivo. Rou abrió la boca para protestar, pero Istar no le dejó decir ni una palabra. Su figura parpadeó. Y luego desapareció por completo. Una carcajada estalló desde el trono. Comillas HMPH, jajajaja. Como era de esperar de un payaso, realmente tienes talento. Este rey se rió a carcajadas. Rou se giró, con la mirada perdida. Entonces tu sentido del humor es tan bajo como el de un insecto. Siduri jadeó bruscamente. A pesar de todo lo sucedido anteriormente, aún no se había acostumbrado a la forma tan escandalosa de hablar de Rou. No podía comprender cómo alguien se atrevía a dirigirse al rey de esa manera. Lo que más la sorprendió fue. Comillas HMPH, incluso si este rey fuera un insecto, yo sería un brillante insecto dorado que podría ascender al cielo y convertirme en el mismísimo sol resplandeciente. Un insecto radiante cuya luz atraviesa incluso los cielos. De hecho, lo admitió. Siduri casi se cubrió la cara. Sigue siendo un insecto, dijo Rou, subiendo los escalones, solo una chinche apestosa y brillante.
Si este rey es una chinche apestosa, ¿qué eres tú? ¿Un escarabajo pelotero? Si yo soy un escarabajo pelotero, entonces tú eres la larva que vive dentro de mí. Siduri los observaba discutir con total seriedad. Y luego, de repente, soltó una carcajada. Ambos se giraron para mirarla fijamente. ¿Comillas qué? Dijeron Joe y Gilgamesh al unísono. No podía decirlo, jamás lo diría. Pero a sus ojos. Por primera vez, Gilgamesh parecía alguien que tenía un compañero. Alguien con quien pudiera bromear. Alguien a quien trataba como a un igual, a su extraña y retorcida manera. HMPH, resopló Gilgamesh, recuperando la confianza. Tú también debes pensar que este tipo es ridículo, ¿verdad? El ridículo eres tú, niño de oro, replicó Rou. Comillas niño de oro, repitió el joven rey, confundido. Significa que te paseas todo el día luciendo oro y fingiendo ser alguien impresionante. Oro resplandeciente Gilgamesh ladeó la cabeza. Coma un título apropiado, muy digno de este gran rey. Joe perdió el interés en continuar su discusión verbal. Hoy han pasado demasiadas cosas. Todos sus intentos de suicidio habían fracasado. Necesitaba un nuevo plan. Se sentó despreocupadamente en los escalones junto al trono, masajeándose las sienes doloridas. Y, sorprendentemente, ni Gilgamesh ni Siduri pusieron objeción. El comportamiento de Lou, sin su temperamento explosivo, encajaba perfectamente con lo que ellos consideraban un sirviente leal. Especialmente su acto de interponerse entre Istar y el escenario anteriormente. Para ellos, aquello representaba lealtad, valentía y la voluntad de sacrificarse por el rey. Con semejante virtud, todo lo demás se volvió comprensible. ¿Por qué Gilgamesh no está enojado conmigo?, se preguntó Rou. Que me destierren ya a la frontera. Siduri interrumpió sus pensamientos. Rey, hay algo que debo comunicarle. Gilgamesh agitó la mano con pereza. Hablar. Sus ojos recuperaron el brillo frío y regio de un monarca. Siduri inclinó la cabeza. ¿Se refiere al bosque de bestias demoníacas al oeste? Los ojos de Gilgamesh se entrecerraron. ¿Comillas otro disturbio? Sí, dijo Siduri, los disturbios han preocupado mucho a la gente que vive cerca de la frontera de Uruk. Mi sugerencia es enviar a un poderoso guerrero para sellar completamente las entradas al bosque, pero... Gilgamesh terminó la frase por ella, burlándose. Pero solo este gran rey tiene la fuerza, ¿es así? Una pandilla de chuchos, unos inútiles. Siduri permaneció en silencio, pero su mirada se suavizó. Ella lo sabía. El rey no se negaría. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.